Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Entonces nosotros realmente modelamos al niño, educamos con el ejemplo. ¿En qué momento, por ejemplo, ya hábitos como arreglar su cuarto, como ordenar, por ejemplo, ya les podemos a ellos delegar? Por 10 fichas puede ver media hora de televisión, máximo una hora. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Vamos a aprender mucho, sobre todo a las personas que tenemos hijos, porque vamos a estar hablando de cómo fomentar buenos hábitos en nuestros pequeños. Este programa empieza ahora y ojalá también como padres, jaladita de orejas, nos pongamos también manos a la obra en cuanto a hábitos, porque a veces queremos que ellos desarrollen muchas cosas, pero nosotros nos quedamos un poco flojos en el asunto. Ojalá saque buenas conclusiones y buenas sugerencias de los expertos que hoy nos acompañan. Bienvenidos. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de cómo fomentar hábitos, principalmente en los niños, pero claro que les sirve mucho a los chicos y nosotros los padres también somos buenos fomentando hábitos y ahí creo que hay mucho problema en muchos casos porque a veces nosotros esperamos que los chicos hagan cosas que aún nosotros no somos capaces de hacer. Hoy vamos a hablar un poco en diferentes áreas cómo podemos ir fomentando estos buenos hábitos que queremos que nuestros chicos los tomen desde un inicio. Así que vamos a ir hablando con distintos expertos en diferentes ramas para que ellos nos puedan dar el consejo exacto. Tome nota, por favor. Le quiero presentar primero a Mónica Godínez, ella es licenciada en Psicología Clínica, además con experiencia en desarrollo de destrezas básicas con niños y adolescentes. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tuti? Un gusto estar aquí con usted. Gracias por acompañarnos. Mónica, yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que los chicos empiecen a desarrollar un hábito cualquiera? Vamos a hablar ahorita en general. Bueno, recordemos que formar hábito es aquella conducta que vamos a ir repitiendo todos los días, ¿verdad? Entonces, es principal primero que nosotros como padres elijamos qué conductas son aquellas que queremos afianzar, aquellos hábitos que queremos trabajar con nuestros chicos. Nosotros formamos hábitos desde que el niño está en el vientre. Incluso hay estudios que nos hablan sobre que los bebés aprenden el hábito de la lectura desde el vientre, ¿verdad? Escuchando cuando mamá o papá leen. Exactamente. Entonces, nosotros podemos afianzar hábitos desde siempre. Es importante que no solo elijamos los hábitos, sino que trabajemos uno a la vez. Okay. Luego, que nosotros le expliquemos al niño, ¿verdad?, la importancia de ese hábito que vamos a trabajar, el por qué y el para qué nos va a servir. Posteriormente, modelarlo. Eso es importante. Eso es Eso importante. es vital. Sí, entonces nosotros realmente modelamos al niño, educamos con el ejemplo y ya sabemos, ellos imitan a los papás, Claro, ¿verdad? Entonces claro. es indispensable este punto. Luego, entonces nosotros le podemos dar un acompañamiento y un seguimiento de que él ya lo ponga a prueba y entonces él va a ir afianzando esta conducta y nosotros le podemos celebrar aquellos logros que él ha tenido. Es importante reforzárselo. Reforzárselo es uno de los aspectos importantes. Los podemos premiar, pero no con cosas materiales, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, hagamos una actividad en familia el fin de semana. Hiciste este logro, entonces hoy vamos a ir a jugar bicicleta o dejarlo jugar un poquito más de tiempo entre semana, ¿sí? O mostrarle las ventajas y lo ganado al adquirir el hábito también, que es importante. Exactamente. Mónica, imagino yo que dependiendo la edad, dependiendo las destrezas que ellos mismos van adquiriendo, no vamos a pretender que un niño de 1 año se lave perfectamente bien los dientes, por ejemplo. ¿Cómo podemos ir nosotros conociendo en qué momento ya es hora de que nuestro hijo empiece a desarrollarlo por sí mismo? Porque al principio nosotros lo vamos a ayudar, pero a veces nos pasamos de tiempo, ¿cierto? También. Y puede ser que nuestro hijo ya tenga 6, 7 años y todavía estemos nosotros haciéndole a él cosas que él ya puede hacer por sí mismo. ¿Cómo ir conociendo esto? Bueno, como te mencioné antes, los niños desde que nacen empiezan a formar sus hábitos y ellos empiezan a marcarnos, ¿verdad? El hábito de la alimentación, el hábito del sueño. Ellos no tienen una estructura, sino que ellos lloran, nos están diciendo, tengo hambre, uno va descubriendo y uno les va marcando esa pauta que posteriormente se va a hacer un hábito.
por ejemplo, el hábito de la higiene del baño, ¿verdad? Eso es uno de los primeros hábitos que nosotros trabajamos cuando el niño nace. Claro. A los 2 años, a los 4 meses, perdón, a los 4 meses, uno ya le puede inculcar al niño el hábito de expresión, relacionado con la alimentación, por ejemplo. Ajá. Entonces el niño como ya... pedir que quiere comer. Exacto, no, el niño ya va reconociendo cuándo tiene hambre y entonces ok. cuándo ya está satisfecho, entonces Ok. él mismo se va a comunicar con su cuerpo, etcétera, Ok. y entonces va a ir marcando también su hábito alimenticio muy claramente, sus rutinas de sueño. Si tú lo tienes acostumbrado a dormir a las 8 de la noche, entonces luego vas a una reunión o algo, el niño a esa hora ya va a estar irritado, va a sí. empezar a llorar, ¿verdad? Entonces ya le va a hacer falta. Digamos que en un inicio, cuando son bebitos, de alguna forma es como que ellos van marcando, nosotros vamos siguiéndolos, pero también les tenemos que ir haciendo. ¿En qué momento, por ejemplo, ya hábitos como arreglar su cuarto, como ordenar, por ejemplo, ya les podemos a ellos delegar? ¿En qué momento les podemos hacer que ellos lo hagan? Porque generalmente es amor, recoja. No. Y entonces uno, bueno, es que está muy chiquito, entonces vengo yo y lo hago. Por ejemplo, ¿en qué momento debería yo como padre ir soltando eso? A los 3 años, tú ya puedes fomentar el orden en los niños, Ok. explicarle, ¿verdad? El orden lógico, un esquema de esto va acá, y entonces ya se lo puedes empezar a trabajar. Y definitivamente va enlazado al seguimiento de instrucciones. Y aquí también es un punto muy claro, porque los papás a veces dicen, es que no me hace caso, no ordena, yo le explico, pero las consignas que dan los padres son muy largas Ajá. y poco específicas. Entonces, Paolita, ve, agarra tus juguetes, los guardas en la cajita, luego vas a traer la bicicleta, la dejas en los... Claro. No, ¿verdad? O sea, tiene que ser, Paolita, guarda tus juguetes. Ella ya va a entender que es en aquel lugar Ok. donde tú previamente le modelaste y le explicaste el por qué. Ok, y poco a poco va de esa forma. Por ejemplo, lo que decías de los 3 años ya poder ordenar, tengo entendido que eso es cuando ellos ya lo hacen solos. Acompañados debería ser desde chiquititos, explicarles y hacerlo con ellos. Totalmente, ¿verdad? O sea, previo, que era lo que hablábamos de la formación de hábitos, ¿verdad? Tú empiezas Acompañándolos. modelándoselos, dándoles ese acompañamiento y posteriormente tú ya le das solo el seguimiento porque lo empoderas y él va haciéndose responsable de sus acciones, que es otro de los errores que se cometen cuando formamos hábitos, que los padres, el niño ya lo hace, pero los padres siempre, bueno, en la noche el relajo, ¿verdad? Porque no lo hizo, y entonces ahí va la mamá y retoma y ella ordena, etcétera, y entonces ahí es donde dejamos de afianzar el hábito y se pierde. Claro. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron desde Facebook. Muchas gracias a las personas que siempre están pendientes a nuestro Facebook que aparece en pantalla porque siempre vamos compartiendo qué programas, qué temas vamos a estar grabando para que usted participe de alguna manera y nos ayude con sus preguntas a nuestros expertos. Nos dice Cindy Hernández, me gustaría saber cómo debe fomentarse el descanso. Algunas veces hasta que caen rendidos descansan y no creen necesitarlo antes. Claro, un niño no quiere, váyase a dormir a media mañana cuando todavía hay sol y se pueden hacer cosas, no va a querer. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, el hábito del descanso en los niños de edad preescolar, ¿verdad? Ya no es tan común, aunque algunos todavía hacen siesta. Sí. Entonces, lo que puedes hacer es buscar una actividad como de relajación, ¿verdad? Que le sirva al niño sin necesidad de que él vaya a dormir, Claro. sino que solo baje su nivel de ansiedad, de juego, de la rutina, ¿verdad? Que aprenda a estar consigo mismo, no es necesario que él duerma. Claro, porque a mediodía llegan los chicos y de verdad están irritables. Antes de comer, generalmente ya están cansados, por todo lloran o alegan, ¿no? Y entonces en ese momento es bueno reforzarles o marcarles, enseñarles a conocerse. Mónica, como decirle, mi amor, estás cansado, mira, estás irritable, en este momento necesitarías un descanso, ¿algo así? Sí, o sea, aprenderse a conocer es básico. Entonces, que él logre determinar, bueno, sí, estoy cansado, incluso hasta de mal humor, ¿verdad? Por la rutina, etcétera. Entonces, necesito un espacio. Puede recostarse en su cama o estar solito en el jardín un momento. Entonces, son actividades básicas que no necesita a fuerza que el niño duerma. Que sea una siesta, claro, porque si no le damos continuidad a la siesta, digamos, desde que son pequeñitos, es difícil volverla a instalar, aunque pues, a lo mejor sí se podrá. Gabriela Muñoz nos dice, ¿cómo fomentar el hábito de levantarse temprano? Ay, primero hagámoslo nosotros. ¿Cómo podemos ayudar al chico a aprender a levantarse temprano? Y por sí mismo, además. Igual, ¿verdad? Debemos modelarlo, número uno. Segundo,
explicarle a él por qué es importante levantarnos temprano. Asumo que ha de ser por la rutina de ir al colegio, ¿verdad? Entonces, explicarle, si nos levantamos temprano, vamos a llegar a tiempo, tú vas a estar tranquilo, no nos estresamos, no hay peleas, etcétera, ¿verdad? Entonces, él comprender que eso les va a ayudar a todos a estar más tranquilos y luego, entonces, empezar a darle seguimiento, a levantarlo, ¿verdad? Y dependiendo de la edad que él tenga, pues ya va a poder hacerlo solo y solo afianzárselo. Irlo reforzando. En algunos casos, Mónica, me quedan un par de minutitos nada más, a veces nosotros queremos que el niño adopte cierto hábito y como tú decías, como no lo desarrolla al 100%, como se atrasa un poquito en lo que lo hace, estoy pensando en amarrarse los zapatos, estoy pensando en vestirse, por ejemplo, en bañarse, que a veces se vuelve eterno. ¿Cómo poder hacer? Primero yo creo que es cuestión de paciencia también de nosotros los papás, de entender que lleva su proceso, pero hasta dónde podemos nosotros intervenir o no intervenimos una vez ellos ya están pidiendo, ellos piden hacerlo solo, ¿cierto? Sí, por eso te digo, si tú ya lo modelaste, ya le diste el seguimiento, pero se tarda 5 horas haciéndose el nudito del zapato, sí, hay que dejarlo, ¿verdad? Porque muchas veces los padres continúan haciéndolo claro. y entonces ahí De es verte donde, ayudo porque vamos con prisa. donde no fomentan la libertad de que el niño tenga responsabilidad de esto, ¿verdad? Entonces, sí, hay que dejarlo, hay que tener paciencia y ser perseverantes. En amor, recordarlo, ¿verdad? Recordar el amor que le tienes a tus hijos y con ese mismo amor educarlos. Y que les estamos haciendo un favor al dejarlos, aunque lo hagan lento, pero les estamos haciendo un favor porque ellos están haciendo las cosas por sí mismos y reconocérselos, ¿cierto? Queremos que sean autónomos Sí. y esto definitivamente son hábitos y habilidades, destrezas para la vida. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros hoy, Gracias, dando Titi. inicio a este programa en donde estamos hablando de cómo fomentar, cómo formar hábitos positivos, buenos en nuestros hijos. Ya vamos a abordar un poco de salud, un poco de nutrición también, que ahí a veces nos cuesta, y también de cómo, ahora que ya empezó el colegio, de cómo fomentar que los chicos por sí mismos, con gusto y entusiasmo, hagan sus tareas. Vamos a ver si es posible. Todo esto estaremos hablando más adelante. Por favor, siga con nosotros. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Y vamos a hablar en este segundo bloque de la nutrición, algo que también es muy importante, crear el buen hábito de alimentarnos bien en las horas que corresponde, en la cantidad que corresponde y muchas otras cosas, los alimentos que corresponden. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a la licenciada Margarita Sosa, ella es especialista en nutrición pediátrica, entre muchas otras cosas. Fundadora y presidenta de Educa y de Nutricorp. También gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo Bien, estás? gracias por invitarme, es un honor siempre estar por acá. Muchas gracias, aprendemos mucho contigo, Margarita. Hablemos un poco de la nutrición, ¿qué cosas deberíamos saber? Yo creo que tendremos que empezar desde pequeñitos, en qué momento es que ya empiezan a comer, cuando ellos empiezan a comer solitos. Me quedo ahí y luego voy agregando preguntas, Margarita. Mira, es increíble cómo nosotros podemos fomentar hábitos desde que nace nuestro bebé. Pero hablando de la alimentación, iniciamos a los 6 meses. Desde los 6 meses empezamos a entrenar el paladar y el paladar se va haciendo con hábito y con repetición. Definitivamente el orden como vamos introduciendo los alimentos va enseñándolos a nuestros hijos los distintos sabores que existen, colores y texturas. Cuando están empezando solamente van a conocer, no se van a llenar del alimento que les estamos dando. No, y de hecho las porciones van correspondientes a la edad. Muchas veces las mamás se frustran porque consideran que debe consumir una cantidad mayor que lo que realmente necesita, pero es vital empezar a hacer hábitos apropiados con sabores distintos para que los niños puedan después ser buenos receptores de distintos sabores y de distintos alimentos. Margarita, yo he escuchado varias versiones en este periodo de la lactación, que es cuando ya después de la lactancia, ojalá sea lactancia, a los 6 meses se les empiece a dar papillas y alimentos diferentes, que algunos dicen, échale un chorrito de aceite, o póngale una pizquita de sal, o no le haga nada, denle de así tal cual. ¿Cuál debería ser el buen hábito en la nutrición? Definitivamente el ideal es la comida tal cual. Por decir, un gran problema que hay ahora en la sociedad es la obesidad. Sí. Y estamos comiendo demasiado condimentado. La manzana debe saber a manzana, aunque a mamá o a papá le parezca insípida. Tiene que saber a manzana. Y la repetición es lo que nos va haciendo que nosotros vayamos aceptando
distintos sabores y distintos alimentos. Definitivamente debemos insistir en alimentos, no presentarlos una sola vez, no agregar sal, no agregar azúcar, debe de tener el alimento tal cual es, la zanahoria saber a zanahoria, porque después queremos que ellos continúen buscando alimentos apropiados. Y nosotros en los primeros 2 años definimos su paladar. Entonces, los alimentos que nosotros introduzcamos son los alimentos que después le va a gustar y son los alimentos que podemos negociar después. Tú de bebé te lo comías perfecto. O sea que ahora debes continuar. Sí. Claro. Y es importante que nosotros no generemos cuando son bebés el sabor y el paladar que a nosotros nos gusta. La comida es perfecta en su esencia, tal como viene, no necesitan sabores agregados, que esas no las inventamos nosotros. Claro. ¿Cómo podemos nosotros, porque muchas veces cuando estamos pequeñitos, ya que dijiste hasta los 2 años, justamente en esa edad hay veces que damos algún alimento y como que tienen un reflejo de vómito, por ejemplo, como que les da náusea o no les gusta? ¿Qué hacemos con eso? Es muy importante, desde que son bebés, los niños sacan la lengua porque lo están saboreando, automáticamente asumimos que no les gusta. A veces es una textura diferente, a veces es un sabor distinto. Debemos de no permitir la náusea cuando sabemos que es porque se ha habituado a hacerlo. No vomitas, mastícalo, trágalo, respira. Dar la orden inmediata de no se vomita. Y debemos de continuar. ¿Qué sentiste? Platicar del momento, pero no hay ningún alimento malo o alimento bueno, sino que siempre es un nuevo alimento. A veces son las texturas realmente lo que les afecta. Hay que conocer al hijo y ver, pero no debemos permitir, porque la autoridad es muy importante para que conozcan la variedad de alimentos, es decir, es bueno, te lo estoy dando porque te amo, es algo bueno y debes masticar, tragar, respira. Ok. ¿Cómo se fomenta el hábito de sentarse a la mesa? Porque este es otro que batallamos. Siéntese, deje de jugar, venga, siéntese. Sí. Esta es la hora de comer. Mi amor, no se pare, no vaya, tengo que ir al baño, ¿no? Pasa de todo. Exacto. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Ha cambiado mucho la rutina de la familia ahora porque las mamás ahora trabajan, tienen menos tiempo para cocinar. Definitivamente debemos de inculcar que el lugar de comer es la mesa, con un tiempo específico para comer. Cuando ven que mamá, papá, hermanos se sientan a comer, los niños van a estar más aptos a que todos se sientan. Ahora sí miran que solo se tiene que sentar mamá y un hermanito y mi papá puede estar parado o mamá está dando vueltas, entonces no es el momento de sentarme y comer. Entonces hay que procurar inculcar que haya un horario específico para la alimentación, un tiempo específico, procurar que sea agradable, servir las porciones que cada quien debe de consumir y procurar de que es el momento de estar sentados. Es que tenemos que procurar de que primero vaya al baño, se lave las manos, claro, para que no haya momentos de interrupción. Ok. ¿Cómo se hace para entender qué porciones debe comer un niño, Margarita? Realmente las porciones dependen mucho de la edad, definitivamente. ¿Hay algún rango o algún truco fácil? Algo que podemos negociar con los niños que van siendo un poquito más grandes es, ¿cuántos años tienes tú? 3, ok, entonces 3 bocados de este alimento. Tiene que haber por lo menos 3 colores distintos en mi plato. Okay. 3 colores distintos en mi plato y debemos empezar por lo que conocemos que a nuestro hijo le cuesta más comer. Porque debemos procurar de que consuma siempre algo verde, algo que sea rojo, anaranjado, amarillo. Y de último podemos dejar la parte que estamos hablando entonces de frutas, de verduras, de vegetales. Luego nos vamos a la parte proteica. Y por último el carbohidrato que es el arroz, la pasta, la papa. Pero de todo, al menos 3 bocados. Ok. Al menos 3 bocados porque tenía 3 años. 3 años, claro. Tiene 5, 5. Ok. Es un al menos. Es un de cada uno, claro, no entre todos. Sí. Y los niños se sienten muy orgullosos de su edad. No van a comer de 4 si tiene 5. Es cierto. Bueno, de otras preguntas que llegaron, nos pregunta, ¿cómo hacer que mi hijo coma algo que a mí no me gusta, pero que aporta muchos nutrientes en el organismo? Bueno, definitivamente si yo sé y me conozco que soy una mamá o papá melindrosos, no lo debo de confesar. Recomendaría mucho de que realmente haga el hábito de mis hijos, que ellos sepan que hay que comer estos alimentos y todos los vamos comiendo al mismo tiempo. Definitivamente no podemos inculcar de que esto que a mí no me gusta y sé que es nutritivo, tú los comes y yo no. Claro. Podemos venir y nosotros decir, los niños deben de comer porque tú estás creciendo,
y estás poniéndote fuerte, pero a los niños no les gusta esa negociación, tú sí, yo no. Claro, claro. Entonces debemos esforzarnos muchísimo en crear ese hábito antes de que se den cuenta de que mamá y papá no lo comen, o debemos de nosotros inculcar a que de todas maneras lo debes de comer porque es lo correcto y el profesional me lo indicó. Ok. ¿Es bueno recompensar o dar de premio a nuestros hijos cosas dulces? Definitivamente no. No. Definitivamente no. Nosotros no podemos poner los alimentos buenos o malos, lo que ellos desean comer. Se ha perdido mucho la autoridad de los padres y ahora los niños están más tiempo en los colegios Y comen lo que sea. y comen y aparte los hábitos se hacen desde el inicio y después ven tele y la televisión influencia alimentos no agradables y debemos de luchar contra la obesidad y los problemas de alimentación en los niños. Y la forma de hacerlo es que las reglas claras se ponen desde el principio, debemos comer 5 del grupo de frutas y verduras día, debemos comer al menos 3 vasos de leche o algún lácteo, debemos comer tantas porciones de carne y eso es lo que vamos a ir llenando como una chequera. No es, si te comes esto, no. Debemos comer lo que debemos comer. Lo que mamá y papá les sirven es lo correcto y es su meta. ¿Qué hay con el si no te comes eso no hay postre? O sea, yo sé que es un premio por ahí escondido, pero después de que sí cumplió, que sí comió lo que corresponde, digamos, está la parte del postre. ¿Se vale o no se vale manipular así? Definitivamente sí, nosotros debemos de tener cuidado de nosotros no estar inculcando al niño de que él debe comer siempre un postre. Claro. El postre debería de ser siempre entonces un yogur o una fruta. Ese es un mal hábito que los adultos tenemos, Sí, el postre. El postre o decir que este alimento se come como premio. Ya. Nosotros debemos de saber de que tiene que comerlo durante el día. En la refacción, podemos decir, durante la refacción tú vas a elegir dentro de un rango que la mamá delimita. Ok. Entonces vas a tomar leche y yo voy a decidir y tú me eliges cuál fruta. Ok. Pero fruta es. Entonces los niños igual se sienten felices, pero nosotros debemos de procurar no ser haraganes y cómodos y utilizar alimentos ya preparados para complacer a nuestros hijos. Tampoco debemos decirle, por supuesto, puedes comerte el postre después o puedes elegir lo que yo te voy a... Sí, y esto va a ser al final cuando tú ya lo tienes definido y así va a ser. Pero decir, y te voy a comprar un helado, no. Ok, ¿qué hay me queda un minuto, en las refacciones del colegio? Para refacción, no me estoy llegando a los almuerzos, pero solo para la refa, ¿qué debería haber en una lonchera? Una lonchera definitivamente tiene que tener un alimento energizante, que es algún carbohidrato, que puede ser un pan, algo que le dé energía y que ayude al niño a continuar su día, o puede ser una fruta. Una fruta tiene que ser Tiene que haber, sí o sí. Tiene que haber una fruta. Okay. Y debe de haber además, idealmente, un lácteo. Un lácteo que se puede combinar adentro de un pan, claro, un quesito, o una bebida. un De yogur. verdad, y tiene que ser cantidades muy pocas. Realmente los niños tienen 15 minutos para comer. Entonces, lo que debemos procurar es que tengan un hábito de comer lo que nosotros hemos practicado en casa y más adelante ellos van a continuar consumiéndolo, pero no esperemos que el colegio tome la obligación de enseñarle a comer esos alimentos a nuestros hijos. Porciones chiquitas, las cantidades necesarias, Ok. agua pura siempre. Ok, eso es importante también. Margarita, Siempre. gracias por estar con nosotros. Son algunas un de gusto. tantas preguntas que alrededor de la nutrición nos surgen, pero de verdad muchas gracias por tu ayuda. Y nosotros seguimos descubriendo cómo fomentar buenos hábitos en nuestros chicos. Ya vamos a hablar también de la salud, ya hablaremos de las tareas también, así que le pido por favor que siga con nosotros. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Vamos a hablar ahora y vamos a entrar en el área de la salud, de la higiene y la salud. Y sí, efectivamente, pues esperamos que nuestros chicos por sí mismos hagan muchas cosas, otros ya lo hacen y a veces no lo hacen, a pesar de que ya son grandes o ya son adolescentes. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, amigos, al doctor Álvaro Arribillaga. Él es médico pediatra. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de higiene, de salud en general. ¿Qué cosas deberíamos, porque ya creo que lo hemos dicho varias veces durante el programa, modelar nosotros los padres, pero ir también permitiendo que nuestros chicos lo vayan desarrollando? Bueno, mira, muchas cosas a veces no se hacen por desconocimiento o por miedo, quizás en el área de higiene, ¿verdad? Lo primero que hay que recordar, y los papás tienen que tener muy presente y de alguna forma irle inculcando a sus hijos, es que la higiene realmente es un espejo, ¿verdad? Y va a ser el espejo por toda la vida. Entonces, que pues el niño sepa desde un principio que
pues su higiene va a hablar de él prácticamente, pues su presentación cuando vaya a estudiar, cuando vaya a la universidad, cuando vaya a un trabajo, y que lo tenga bien inculcado, pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, obviamente la higiene, hablamos del baño, de pues el peinado, de las uñas, de los dientes, pues obviamente de su constitución física, en fin, ¿verdad? Entonces yo creo que tener muy presente desde que nacen los niños y que pues debe de inculcarse prácticamente esto, y como pues tú decías al principio, pues el modelo de los papás es obviamente muy importante. No podemos pretender que ellos hagan muchas cosas que los papás o en casa no se está viviendo. ¿A qué edad, si pudiéramos hablar de edades, me imagino que va variando también, pero si tú nos pudieras decir a qué edad es más o menos un niño debería, por ejemplo, bañarse solo o cepillarse los dientes solo, que es yo creo que eso que no sabemos muy bien los padres. Ya, bueno, quizás habría que empezar también con lo del baño desde el principio, ¿no? O sea, desde que el bebé llega a la casa siempre hay un poquito de miedo. Lo que tendrían que saber los papás es que lo primero que se hace en una sala de partos cuando el bebé nace es bañarlo, ¿verdad? Y muchos lo desconocen, pero pues es el inicio prácticamente de toda su actividad, por decirlo así. ¿Se debe ¿verdad? bañar a un bebé, perdón la interrupción, todos los días? Mira, en realidad, por el fomento y el hábito, podríamos decir que sí sería aconsejable, ¿verdad? Sobre todo porque también, si tú recuerdas, los bebés pues tienen horarios bastante difíciles, y el que se bañe también, digamos, por ejemplo, en la noche, que a veces se recomienda, va a relajar mucho al bebé y por lo tanto probablemente vaya a dormir, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a hacer esto como un hábito, en el caso de los bebés que tú también preguntabas, si lo dejamos de bañar, los bebés por su piel pueden irritarse un poquito, entonces comienzan con erupciones que después confunden, pues obviamente si están con el uso del pañal, pues probablemente también tengan mucho más cuidado, ¿verdad? Entonces, definitivamente la respuesta sería sí, que se debería hacer. Quizás el lavado del pelo, podría uno en un bebé decir, bueno, no necesariamente tengo que hacerlo todos los días, puede ser 2 veces a la semana prácticamente, pero sí deberíamos de tratar de hacerlo. En el caso, pasándonos un poquito a lo de los dientes que también preguntabas, para el inicio, pues también deberíamos de hacer una limpieza desde que prácticamente están ellos con lactancia incluso, pero nada más con una gasa, con algún pañalito, ¿verdad? O algo para ir limpiando un poquito los residuos. Exacto, la encía y la lengua también, ¿verdad? Y la lengua también. Y en el momento en que ya brotan los dientes, que aproximadamente va a ser alrededor de los 6 meses, pues sí debería de comenzarse a hacer un cepillado muy suave, ¿verdad? Hay Prácticamente, exacto, así es, ¿verdad? Que ahora ya vienen específicos. Sí. No necesariamente hay que usar una pasta, ¿verdad? O sea, simplemente se puede hacer el cepillo, pero nada más como fomentar el hábito como tal, ¿verdad? Y deberíamos de seguirlo haciendo así. En el caso del baño, retomando ahorita, prácticamente a los 6 años uno ya podría, más también por cuestiones de seguridad y de higiene personal, irlo soltando un poquito, ¿verdad? Obviamente los primeros años es de mucho juego, pues hay muchas cosas alrededor, también hay que tener cuidado de que el niño está acostumbrado a jugar durante el baño y pues también tiene que saber que prácticamente pues tener un orden, pues empiezo con mi cabeza, pues mis orejas, pues cuello, detrás, en fin, ¿verdad? Para que haya un orden y que no prácticamente siga pensando que solamente va a jugar, ¿verdad? Claro. Y en el caso del cepillado de dientes, pues más o menos alrededor de los 7 años uno podría irlos dejando, siempre y cuando nosotros durante los primeros años obviamente hayamos insistido bastante en cuál debe ser el orden, en cuál debe ser prácticamente, no un cepillado así de segundos, ¿verdad? 3 minutos es básicamente lo que se aconseja, ¿verdad? Para hacerlo adecuadamente. Claro, y lo interesante es no, por ejemplo, ya que está diciendo estas edades, no es, bueno, a partir de ahora ya vas a hacerlo tú, sino es empieza a hacerlo, yo te voy ayudando en las partes, en los lugares, sobre todo con los dientes también. ¿Qué pasa con las partes íntimas, doctor? Con la higiene de sus genitales, hombres y mujeres, niños y niñas. Porque a cierta edad, pues ya van en el colegio y en el colegio se empieza a aprender a limpiarse solo. Y en casa también lo empezamos a fomentar así, tal cual. Pero no siempre lo hacen bien. ¿Cómo ayudarlos a ellos a entender qué cuidados debe tener en el caso de las chicas, su vaginita, en el caso de los chicos, su pene? Sí, yo creo que eso es muy importante. Primero, en casa debe de ya estandarizarse desde pequeños
que deben de llamarse las cosas por su nombre, ¿verdad? Que muchas veces comienzan a tener nombres, cada familia tiene un nombre completamente diferente para la parte íntima y yo creo que eso es como confundir, ¿verdad? Entonces, pues decir, bueno, las mujeres pasan a tener la limpieza a nivel de la vagina, los varones en el pene, ¿verdad? Y muchas veces también tendríamos que tomar en cuenta primero el cambio o el dejar de usar el pañal, que es una de las controversias que también existe, ¿verdad? Cronológicamente podríamos decir que un niño a los 3 años ya debería estar pues con la madurez adecuada. Lo que pasa es que las mujeres lo hacen mucho antes también, eso sí es cierto, Y a veces ¿verdad? en los colegios lo piden antes. Sí, porque pues como a veces se tiene la necesidad de llevarlos antes al colegio porque los papás trabajan, pero no deberíamos tampoco de forzar a que un niño antes de esta edad pues deje, porque va a haber como mucha frustración, ¿verdad? Y obviamente conforme va dejando el pañal, también nos dice a nosotros que neurológicamente él ya puede pues tener también ya un propio lavado de manos y que lo puede hacer, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues obviamente pues la dirección cambia, ¿verdad? Básicamente debería de ser de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para no arrastrar gérmenes que puedan dar alguna infección urinaria, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, pues obviamente tenemos que hacer recalcar la limpieza, saber que pues pueden ir a estudiar sin tener miedo, porque a veces pues no hay papel en el baño, el baño está ocupado, o todo el mundo se va a dar cuenta que van a entrar y les da un poquito de miedo, y pues que sea algo realmente muy natural. Nos dicen por aquí en las preguntas que tenemos, doctor, si a mi hijo no le gusta bañarse, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Imagino que ya está un poquito más grandecito. Bueno, no sé, no nos especifican la edad, pero ¿qué se puede hacer? Sí, sí. ¿Qué pasa? A veces llegando como a la adolescencia hay como una época en que agarra el ya no me quiero bañar y no me quiero bañar. Sí, seguramente debe ser un niño grande, ¿verdad? Yo creo que lo que habría que hacer es recalcarle, como decía al principio, que el baño es parte de su presentación, ¿verdad? Y que pues él va a interactuar pues ya sea con compañeros, con familia, con vecinos, y que el que él esté con una higiene adecuada, con pues una presentación adecuada, va a ser parte de su pues sociabilidad en su entorno, ¿verdad? Y que pues obviamente no es agradable para nadie pues estar cerca de alguien que pues no tiene un aspecto pues agradable para los demás. Claro, ¿verdad? y que de alguna manera también esa higiene es salud también, es Exacto, mantener una sí piel es. limpia, es evitar que pues, pueda haber suciedad. Las uñas es otro que a veces cuesta con los chicos, ¿no? Que cuesta tanto cortarle las uñitas Así es, cuando son pequeños. ¿Qué hay de los oídos? Por aquí había otra pregunta también de cómo se debe limpiar adecuadamente los oídos, cuando puede ser tan peligroso también. Sí, esas son una de las cosas que de pronto la gente como que se vuelve un poquito quisquillosa y piensa que hay que estar limpiando por completamente, y de pronto cuando se encuentra cerumen, pues uno asocia que esto es mala higiene o que no se está haciendo como debe de ser, ¿verdad? Hay que recordar primero que el cerumen pues todos lo producimos, y en el caso de los bebés específicamente tiene una función, ¿verdad? Que va a hacer que no se introduzca agua o que no se introduzca algo que ellos se puedan meter, ¿verdad? Entonces, deberíamos de pensar que pues va a tener un control y que de alguna forma va a poderse determinar si hay una producción excesiva o no del cerumen, ¿verdad? Y en ese caso pues hacerlo posterior al baño, que hay un poquito más de suavidad en el momento, y no meterse pues ni lápices ni Claro. pues cosas que se encuentran, sino que debería de ser, en el caso de los bebés debe ser una limpieza muy general y muy externa. No necesariamente solo en el pabellón, exacto, ¿verdad? No tenemos que ser escrupulosos en estar prácticamente después de cada baño estar introduciendo, por ejemplo, un hisopo, ¿verdad? Porque, como te digo, sí debería haber una cierta producción de cerumen en general, ¿verdad? Es necesario que exista. Es necesario, ¿verdad? Y quizás aquellas personas que han determinado que producen más cerumen que otros, pues quizás en algún momento aplicarse un poco de glicerina, y después del baño, pues hacer una limpieza siempre muy gentil, muy suave, ¿verdad? Porque no haya ninguna lesión del tímpano. Una vez al mes podría ser. Una vez al mes, no es todos los días. Exacto, no es así. Ok, perfecto. Sí. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros, resolver algunas de las preguntas que hay alrededor de la higiene, también de la salud, por supuesto. Ya hablamos también de la buena alimentación, que eso va de la mano a la salud. Y vamos a hablar, al volver de la pausa, de cómo podemos lidiar con las tareas. Vamos a la pausa y volvemos.
Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Dejamos para este último bloque las tareas escolares, porque en muchas ocasiones es otro de los dolorcitos de cabeza de los padres el hacer que los chicos se sienten a hacer sus deberes, el no tener que estar correteándolos, el estar persiguiéndolos, prometiéndoles, amenazándolos, que es mucho peor. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Carmen Toja. Ella es experta en psicología, en educación especial también, con un programa de paternidad positiva triple P, que ella lo ha desarrollado maravillosamente aquí en Guatemala. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, Tuti. Alegre de estar aquí otra vez. Gracias, igualmente. A ver, Carmen, es uno de los dolores de cabeza, las tareas. ¿Cómo podemos hacer para poder ayudar a nuestros hijos a que ellos solitos lo hagan sin que exista pleito todos los días? Porque en muchos hogares así funciona. Con pleitos el niño se sienta odiando a la mamá, odiando al papá, el papá con toda la tensión en contra del hijo. Es cierto, así funciona. ¿Qué podemos hacer? De hecho, es tal vez la causa de pleitos más frecuente entre hijos y padres. Lo ideal es empezar cuando los niños empiezan con tareas escolares, no dejarlo para cuando el niño está en sexto primaria y ya es más difícil implementar estos hábitos. Igualmente se puede aplicar. Se puede de todas formas. Lo que pasa es que el niño no tiene motivación para hacer las tareas. ¿Por qué? Porque ya pasó 6, 7 horas en el colegio, trabajando para el colegio, y lo que él quiere es jugar y ser niño. Y eso es algo que los padres tienen que tener bien presente. Nuestros hijos son niños y necesitan tiempo para ser niños. Entonces, es nuestro deber hacer que las tareas se hagan lo más pronto posible para que ellos puedan tener tiempo. ¿Cómo hacemos para que el niño esté motivado? No la va a hacer solo porque, ay, qué lindo, tengo que hacer más matemática y tengo que hacer otro poquito de escribir. Por supuesto que no. La motivación no va a ser intrínseca, sino va a ser extrínseca. Le tenemos que poner algo que le llame la atención. Y normalmente lo que funciona es privilegios o beneficios que ellos normalmente tienen en casa, ponerlos como sujetos a que ellos hagan alguna cosa. Y para esto lo que se puede usar es una gráfica de conducta. Y de verdad funciona, si se usa bien, es garantizado el éxito. ¿Cómo debe ser una gráfica de conducta? Primero debe describir exactamente la conducta. Muchos papás cometen el error de decir, si haces bien los deberes, puedes ver tele después. No especifican qué es hacer bien los deberes, ni cuánta tele va a haber después. Entonces, ¿qué significa hacer bien los deberes? El primer paso es sentarse a hacer los deberes con un horario fijo. Y aquí, como tú decías, los papás tienen mucho que ver. Si yo dispongo que mi niño necesita un tiempo después de almuerzo para jugar y descansar y empieza a las 3 a hacer deberes, yo no puedo decir a las 3, hoy no, hoy tenemos que ir al súper y me tienen que acompañar. Y mañana tampoco porque es el cumpleaños de la abuela, así no se puede. Entonces, los padres tienen que ser muy consistentes en la hora. Entonces, en una gráfica de conducta, lo primero que iría es, me siento a hacer los deberes a la hora que dijimos. Algunos niños se les pone un relojito, se les avisa 10 minutos antes, ahí te acuerdas, ya son las 3 menos 10, como que empiecen. ¿Se les podría poner una alarma para que ni siquiera nosotros, sino cuando suena el reloj, ya sabes tú que tienes que irte a sentar, por ejemplo? Por supuesto, mientras menos indicación verbal demos, menos nos gastamos y nos desgastamos. ¿Qué es lo siguiente? Sentarse y organizar su trabajo, ¿ok? Tengo 3 tareas, ¿con cuál voy a empezar? ¿Cuál voy a dejar de último? Luego voy a hacer linda letra y lindos números. Y ahí tenemos que ser realistas, tener expectativas realistas. Si mi niño tiene mala letra y tiene un problema de motricidad, yo no le voy a exigir que me haga una letra bellísima, pero sí le voy a exigir que se esfuerce al máximo, que no sea la ley del mínimo esfuerzo. Claro, ya salió. Exacto. Y que los padres acostumbren a los hijos que no termina la tarea hasta que no ellos revisaron. Los niños revisaron que su tarea esté bien, para que cuando los padres lo revisen solo encuentren, por ejemplo, 2 o 3 errores por tarea. Y eso puede estar en la gráfica. Cuando reviso el deber, encuentro menos de 3 errores. A cada una de estas pautas se le pone un número, yo lo uso mucho con fichas, esas fichas de póker. Se le pone, por ejemplo, por cada deber que haga con buena letra, gana 2 fichas. Si se sienta a hacer la tarea en tiempo, gana otras 2. Y le tenemos que poner más peso a lo que al niño le cuesta más. Y luego, por cierto número de fichas, puede ganar privilegios. Por ejemplo,
por 10 fichas puede ver media hora de televisión, máximo 1 hora. Él se gana sus privilegios con el esfuerzo de su trabajo. Exacto, no Claro, es solo por como el... la vida. Es como la vida. Tengo que trabajar para ganarlo. Y eso es una linda motivación para los niños si los padres lo hacen bien. Si no lo usan como una amenaza. Si no lo haces vas a perder tus 2 fichas y no ves tele. No, si no lo hizo, a Solo la hora no de ganó las fichas, mi amor, no hay fichas, entonces hoy no vas a poder ver tele, lo siento. Se acabó la discusión. No es a la mamá, es que... No. Ya lo acordamos, amor. Mañana tienes otra oportunidad. Claro. Confío que mañana lo vas a lograr. Interesante. Nos preguntan en Facebook sobre el hábito de la lectura. Qué bueno que lo pregunten. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos, fomentar el hábito de la lectura, Carmen? Como se dijo en otro segmento, lo primero es el ejemplo. Que vean a papá y a mamá leyendo, claro. Y de verdad, yo le digo a los padres, si usted no es un buen lector, lea el periódico, lea una revista que no tenga mucho contenido, pero lo importante es que el niño vea que mi papá y a mi mamá le causa placer, que no es, ay, tengo que leer, sino, no, espéreme 5 minutitos o quiero terminar esto porque está emocionante. Eso es lo primero. Lo segundo es que se olviden de la idea de que ellos son quienes van a darle más fluidez, más velocidad a la lectura. Eso es tarea de los maestros. La tarea de ellos es el gusto por la lectura. Okay. A mediodía, por ejemplo, si ellos necesitan un tiempo de descanso, qué rico es tener un libro que sea de historias que a ellos les interesa, que son emocionantes. Bueno, vamos a leer. Y los deja uno en el momento en que se pierden, en que encuentran el tesoro, en que llega el malo y casi y los ataca, o el bueno y casi los rescata. Mañana seguimos, amores. Entonces creamos expectativa, claro. Y ellos ven, wow, esto de leer está divertido. está bonito, Claro. No es, ay, voy a leer, perdón, pero lo que usan muchos textos es, la mula lame la loma. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo que necesitamos es algo que tenga sentido y les dé gusto. ¿Cómo hacemos para que los chicos empiecen, los que ya empiezan a leer, no solamente escuchar cuando son pequeñitos, les guste leer? Porque a veces van tan lento que se desesperan. Sí. ¿Qué podemos hacer? Y es un error muy común de los padres. Van a las librerías y ven, esto es para niños de 6 a 7 años. Pero ellos ven que su niño todavía está letra por letra y lo compran. Y el niño después de 2 líneas se tardó media hora y no entendió nada. Entonces, lo más importante tal vez es encontrar el texto que sea adecuado y de hecho un poquito más fácil a lo que nuestro hijo puede. Y si esos son 5 oraciones, eso le va a causar placer. En el momento en que a ti o a mí nos dan un libro de física, no sé cuántos, y una enciclopedia científica que no entendemos, vamos a perder el gusto. Carmen, para ir concluyendo con el programa, tenemos algunos minutos más. Este sistema de modificador de conducta o cuadro de conducta, ¿cómo le llamaste? Gráfica de conducta. Gráfica de conducta. Tiene muchos nombres, economía de fichas. Ok, se puede utilizar para todo lo que ya hablamos hoy en el programa, por ejemplo, para la nutrición, para la salud y los hábitos de higiene, por ejemplo, y para las tareas, efectivamente. ¿Se puede usar así? Totalmente. ¿Cuántas cosas podríamos poner en este cuadro? Yo diría máximo 5. 5. Sí. Hay que escoger aquellas conductas que cuestan. Por ejemplo, aquellos niños que no quieren salir temprano de la casa. Entonces, si sale a tal hora, si se viste en 10 minutos en vez de la media hora que se tarda, va ganando ciertas fichas y definitivamente funciona de una forma casi mágica. ¿Por cuánto tiempo debemos mantenerlo? Porque también, si no queremos que el hijo crea que todo tiene que tener algo de por medio. Es bien importante. Normalmente yo diría que se tardan, para que esté bien fijo, 1 mes. 1 mes. De estar realmente trabajando constantemente. Generalmente empezamos a ver cambios casi inmediatos. ¿A la semana? Sí, ¿Sí? Podría ser, Okay. Pero el error de los padres es dejar ahí la gráfica. Entonces, como ya lo pudo unas semanas, me olvidé. No, tiene que estar realmente puesto como un hábito, como una costumbre, y entonces lo voy quitando. Y lo mejor es quitarlo poco a poco. Okay. Bajarle el número de fichas que gana y luego con mucho refuerzo positivo. Estoy tan orgulloso. Ahora ya te sientas todos los días a las 3 a hacer los deberes, así que lo vamos a quitar. Y cuando venga otra cosa la ponemos. Y conforme van saliendo esas cosas difíciles, digamos, podemos ir agregando otros, ¿cómo se dice? Otros
Ay, se me fue la palabra. Otras tareas que Otras queremos tareas. que cumplan, otros hábitos que queremos que Exacto. Otra de las preguntas que nos llegó a través de Facebook, me parece muy interesante, es ¿cómo hacer para que un niño no imite a un compañero de estudio? Nos dice Noelí Méndez. Generalmente hay compañeritos que llaman la atención o que dicen alguna palabra, o sin ir tan lejos, ven en la caricatura a alguien que tiene o que habla de cierta forma y los niños empiezan a imitarlo. ¿Cómo podemos modelar eso o ayudarlo a que no lo haga de esa forma, que no imite el grito del compañero, a que no imite el insulto de la caricatura, por ejemplo? Es casi imposible evitarlo. Uno puede enseñarles con ciertos valores y reglas muy claras que uno tiene dentro de casa y que cumple como padre. Por ejemplo, no decimos malas palabras. El niño va a saber eso. Tengo que tener cuidado, no es como muy bien visto en casa. Eso no quiere decir que el niño nunca vaya a decir la mala palabra que oyó decir al otro, porque todo lo que es prohibido llama la atención. Entonces, pensar que lo vamos a evitar totalmente es imposible. Algunos padres lo que hacen es, no te juntes con fulanito. Y lo que sucede generalmente es que más se quieren juntar. Entonces, lo ideal es simplemente hablar con ellos y sobre todo escuchar por qué mi hijo tiene necesidad de hacer lo que hace este otro. Generalmente es porque se siente inseguro, porque este otro es muy popular y yo no soy tan popular. Y eso es lo que tenemos que aprender a leer. Entonces no es solo, amor, no se dicen malas palabras, porque bla, 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 y les damos el discurso, sino, ¿cómo te sientes diciéndola? ¿Qué te hace sentir? Y dejarlos que ellos sean los que hablan y nosotros, antenitas bien puestas, ajá. Aquí me está diciendo que lo que usted está sintiendo es rechazado por sus amigos. Y lo que quiere es ser igual que Pedrito porque a él sí lo aceptan. Claro. Tal vez eso sería más por donde tiene que ir el asunto. Ok, Carmen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que esto del cuadro, por supuesto, también hemos puesto a lo largo de esta entrevista el contacto electrónico en donde puede usted consultarlo para tenerlo más claro también. Igualmente aquí se lo pusimos en pantalla para que usted lo conociera, pero de esta manera es una opción muy válida, muy buena, se lo digo por experiencia, porque lo utilicé con mis chicas y me funcionó muy, muy bien. El poder implementar ciertas actitudes, quitar otras que no queríamos incluso, pero siempre en positivo, enfocarnos en lo que queremos que nuestros hijos hagan. Ojalá y le haya servido este programa. Gracias, Carmen, y gracias a todos los expertos que hoy nos acompañaron en este programa de Un Show con Tuti, hablando de cómo fomentar hábitos en los pequeños. Hasta la próxima.